Hola, ¿qué tal amigos de Talita Kumi? El día de hoy quiero compartirte la historia que está en Éxodo entre el capítulo 1 y 2. En aquel tiempo el pueblo de Israel vivía en Egipto. Esto por una hambruna que hubo y el pueblo terminó viviendo en Egipto. Entraron como unas 70 personas y después de aproximadamente 400 años ya eran bastantes. Se habían multiplicado de tal manera que llegó el punto en que se levantaron faraones que no conocían la historia de cómo llegaron ahí y entonces empezaron a oprimirlos. Pero como los israelitas eran fuertes y se multiplicaban en gran manera, viendo esto Faraón impuso cargas sobre ellos y les puso capataces. Eran explotados laboralmente y eran oprimidos con mucho rigor por los egipcios. Pero ellos entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y el plan de Faraón pues no estaba funcionando, pues entonces cambió de estrategia y mandó la orden ahora a las parteras que asistían a las hebreas para matar a todos los niños varones que nacieran. Pero las parteras obedecieron a Dios antes que a Faraón y dejaban vivos a los niños. Y en vista de que esta orden tampoco funcionó, entonces Faraón mandó a los propios egipcios que hicieran el trabajo que las parteras no hicieron. Ellos que veían y vivían de cerca, cuando se daban cuenta de que había niños, los tomaban y los echaban al río. De aquí podemos entender que el pueblo de Israel representa a los hijos de Dios, que debemos de ser vigorosos y fuertes para multiplicarnos en el sentido de traer almas para Cristo. El faraón representa el enemigo que va a mandar capataces que nos opriman e impongan cargas. Esos capataces vendrían a ser el sistema, las tendencias, las modas, las ideologías. Y las cargas, esos ladrillos, son esos deseos de éxito, de dinero, de fama, las deudas, las preocupaciones y muchas otras cosas. Pero ante esas cosas, los hijos de Dios verdaderos no caen fácilmente. Por eso a Faraón no le resultó su primera estrategia, porque los hijos de Dios verdaderos se reproducen hasta con más ganas ante esos escenarios. Ahora, la segunda estrategia del enemigo es ir con las parteras, con aquellas que asisten a los partos. Esta gente son hijos de Dios verdaderos también. Pueden ser pastores, maestros, son los que guían y ayudan a otros creyentes a dar a luz a otros creyentes en Cristo, obviamente bíblicamente. Estas parteras van a ser atacadas, van a tratar de distraerlas e incluso obligarlas para que enseñen lo que el sistema dice, lo que la sociedad dice. Pero estas parteras, puesto que son hijos de Dios verdaderos, no van a sucumbir ante Faraón y van a hacer caso de Dios antes que a Faraón. Ahora, como esa estrategia tampoco le funcionó al enemigo, entonces fue con la misma gente, la gente que está más cercana. Obviamente a los egipcios, que en sentido espiritual son los que no son hijos de Dios. Ellos van a andar vigilando quién tiene algo de Dios que haya nacido o que esté por nacer para ponerle dedo o ir directamente para echarle al río, a desanimarle, a distraerle. Porque ellos obedecen a Faraón, al sistema, a la sociedad, a las tendencias que les marquen. Entonces, así con esta estrategia, la tasa de éxito del enemigo se incrementa considerablemente. Por eso, hoy en día, es la misma estrategia que usa el enemigo para apagar los propósitos de Dios que Él pone en nosotros, para que no le busquemos, para que no leamos, para que no nos congreguemos, para que el reino de Dios no se siga expandiendo, para que no podamos multiplicarnos en el sentido de ganar almas para Cristo. Y yo me pregunto en nuestra vida, ¿cuántos bebés nos han echado al río? Pero entre esas mujeres que estaban embarazadas y dando a luz en esos días, estaba una mujer, la mamá de Moisés. Su nombre es Jocabed. Ella lo tuvo y lo escondió por 3 meses. Pero como saben, los bebés lloran y hacen ruidos, y cuando ya no le fue posible esconderle, le hizo un canasto, lo calfateó por fuera y lo puso en el río, pero no lo abandonó, porque su hermana lo siguió el rumbo de su hermano en el río hasta que la hija de Faraón lo encontró a la orilla.
Y cuando la hija del faraón lo vio, supo que era uno de los hijos de los hebreos. Pero cuando Dios tiene planes, usa los mismos recursos de Egipto y de faraón. O sea, al final nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Pero bueno, en este punto la hija de faraón decide criarlo. Y la hermana de Moisés, que andaba allí cerca, le recomienda a su propia madre para que sea la nodriza del niño. Al final, cuando tú cuidas y procuras lo que Dios te dio, no lo sueltas, entonces Dios acomoda las cosas. Cuando Dios pone algo en ti y ese algo nace, no podemos permitir que nos lo echen al río. Lo tenemos que cuidar, esconder, procurar. Y si por alguna razón tenemos que echarlo al río, no lo vamos a hacer como los demás. Lo vamos a hacer en un canastro, lo vamos a proteger, lo vamos a vigilar, lo vamos a rastrear. Dios se va a encargar del resto, pero nunca podemos quitar el dedo del renglón. La Biblia dice que Jocabed lo crió y cuando el niño creció se lo llevó de vuelta a la hija de Faraón. No dice cuánto tiempo lo crió. Yo me imagino que fueron 2, 3 años en lo que el niño fue destetado. Quizás fue más tiempo, no sabemos qué fue lo que le enseñó, qué fue lo que le dijo en este tiempo. Pero lo más probable es que en esos años que vivió con ella, él aprendió a hablar, aprendió la lengua materna hebrea. Quizás también le enseñó costumbres y le hizo saber que era hebreo, que esa era su raza, que ellos eran sus hermanos. Y aunque él era muy pequeño, eso fue suficiente para dejarle una huella a Moisés. Y yo lo creo así porque Moisés sabía que ellos eran sus hermanos. Él salía ya siendo y vestido de egipcio, él salía a visitar a sus hermanos hebreos. Y en alguna ocasión vio a un egipcio golpeando a uno de los hebreos y se puso a defender al hebreo. Tanto así fue su celo que terminó matando al egipcio. O sea, si él hubiera sido egipcio o cualquier otro egipcio, hubiera visto esa escena y o hubiera ignorado que están golpeando al hebreo, se hubiera burlado o incluso hubiera ayudado al egipcio a seguir golpeando al hebreo. Pero en este caso, Moisés, vestido de egipcio, defiende al hebreo y termina matando al otro egipcio. Y a raíz de esto, sale huyendo, se va y nadie sabe de Moisés por 40 años y mientras tanto, en este periodo de tiempo, Faraón sigue oprimiendo al pueblo de Israel. Pero en medio de esta situación que vivió Jocabed en aquel tiempo, hoy no es nada diferente. O sea, Dios quiere que nazca en nosotros ese deseo de buscarle y servirle de corazón. Él quiere que le busquemos, que creamos en su amor, en su sacrificio y que nos acerquemos confiadamente a través de Jesucristo y que podamos multiplicarnos compartiendo esto mismo con otros. El enemigo siempre va a buscar sabotear este propósito de Dios y va a usar su mejor estrategia. Siempre va a usar lo que está a nuestro alrededor, lo más cercano, para desanimarnos, para desviarnos y echar ese propósito al río. Pero nosotros tenemos que ser como Jocabed, no caigamos en la trampa. Busquemos el favor de Dios, protejamos ese deseo y ese propósito de Dios que Él pone en nuestro corazón por buscarle y servirle. Habrá muchas oportunidades para sucumbir, pero no desistamos y confiemos en Dios. Quizás como a Jocabed no nos toque ver el resultado final o estaremos años en incertidumbre como le pasó a ella. Pero cada hecho y cada acto de ella valió la pena porque gracias a lo que hizo, aun cuando no le tocó ver, quizás Dios liberó al pueblo a través de su hijo Moisés e incluso de su otro hijo salió la línea sacerdotal del pueblo de Israel. Jamás olvidemos que lo que hacemos, incluso lo más natural como cuidar y criar un hijo o darle un vaso de agua a un pequeño, es parte de la obra de Dios. No desistamos de buscarle, de servirle, de amarle. Y si no nos toca ver el resultado final, no importa. No importa porque nosotros solo somos parte del propósito de Dios, de su propósito, de Él. Él sabe cuándo y cómo. Nosotros somos privilegiados de ser partícipes en Él. Nos toque ver o no nos toque ver, o nos toque esperar años para ver.
Nosotros vivimos para sus propósitos y no Él para los nuestros. Así que sigamos siendo esa Jocabed, esa partera y ese pueblo de Dios que se fortalece y se multiplica en gran manera en el propósito de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye bye.